Horas en estos días siempre recordamos al comandante Ernesto Che Guevara, caído en La Higuera, en Bolivia, departamento de Santa Cruz de la Sierra, en aquellos días de octubre de 1967. ¿Cómo está, doctor? Comandante. ¿Todo bien? Sí, sigue pasando los años y en esa fecha sigue con su fuego en la memoria. Por eso lo recordamos siempre con un fragmento del documental Invasión USA. Vamos hacia allí, por favor, señor director, para conocer y recordar, tener presente en la memoria algo que es importante en Ojo con los Medios siempre, en este caso un hecho destacado que marcó la historia boliviana, ¿no? Y muy fuertemente, no es cualquier cosa que... Está en el ADN de Bolivia. Exactamente, que el La guerrillero guerrilla heroico haya sido abatido en tu patria, en este caso, ¿no? Para todos los bolivianos. Es una historia fuerte y poderosa. Vamos. A fines de 1966, el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara llega a Bolivia disfrazado de diplomático uruguayo. El proyecto era crear varios Vietnam para expandir el socialismo en América Latina y combatir a las múltiples dictaduras militares que Washington imponía en la región. El imperialismo empezó a prepararse también para ahogar en sangre las nuevas Cubas que pudieran existir. Renato Cuba es hermano de Willy Cuba, uno de los guerrilleros que combatió hasta último momento junto al Che. Estados Unidos siempre ha intervenido para el fusilamiento de mi hermano y del Che. ¿De dónde viene la orden? Es de la CIA, de Estados Unidos, del imperio. Ellos son los que deciden que todos los vivos no deben vivir, deben morir. Félix Rodríguez, agente cubano de la CIA, fue uno de los últimos en conversar con el Che. Yo regresé a Estados Unidos y seguí entonces operando ya empezamos entonces realmente a operar con la agencia en operaciones de inteligencia. En el año 67, a principios de 67, vinieron dos agentes de la CIA a Miami para buscar a dos cubanos que fueran a darle asesoramiento al ejército boliviano en la operación que después culminó con la captura del Che Guevara. Nos escogieron precisamente porque no éramos ciudadanos americanos, había una prohibición del embajador de que no se podía ir a ciudadanos americanos participar en zonas de peligro, ya que había empezado Vietnam y no querían tener que llegar cuerpos americanos muertos de regreso de una guerra en Sudamérica. Que mi coronel, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa y tenemos aviones y helicópteros para llevarlo para más interrogatorios. Me dice, Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho tu ayuda, pero son órdenes del señor presidente. Miró su reloj y me dijo, tiene hasta las 2 de la tarde. Puedes ajusticiarlo en la forma que tú quieras porque sabemos el daño que le ha hecho a tu patria. Yo quiero tu palabra de caballero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver de Che Guevara. El intento de la CIA por responsabilizar al ejército boliviano acerca de la orden de ejecutar al Che es desmentido por el investigador cubano Froilán González, experto en la guerrilla de Ñancahuazú. Si ellos hubieran querido que no se matara al Che para interrogarlo, como dicen en Panamá, no hay quien lo toque. Lo mataron porque ellos decidieron que lo mataran y los cómplices del gobierno de la cúpula. Muchas veces yo he repetido que el ejército boliviano no debe como institución asumir ese crimen. Es la cúpula, hay nombre, hay persona. ¿Quién decidió cumplir lo que el gobierno de los Estados Unidos impuso? No, I'm not sorry. I'm proud. I think he was a professional soldier. He was a good man. He believed in his way and we believe in our way. ¿Quién es el mejor compañero? ¡Dragones! ¿Cómo se llama el comandante? ¡Dragón! Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas
a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Nos recuerda también que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Lamentablemente estas palabras tienen la misma actualidad hoy que 50 años atrás. Sí. Sin temor a equivocarnos, ¿no? Bueno, en la semana decíamos que en relación a muchos temas que tratamos aquí en Ojo con los Medios, de que parecía que estábamos en los 70, ¿no? Tienes razón. Así que en los 60 casi parecido. Pasamos ahora al recuerdo de las víctimas del avión de Cubana de Aviación que fue explotado por un atentado ideado por Luis Posada Carriles, famoso terrorista cubano-estadounidense preparado por la CIA, que bueno, tiene una larga trayectoria que no vamos a entrar en detalle ahora. Un reporte de la agencia china Xinhua. Los cubanos recuerdan a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 6 de octubre de 1976. Fue el día que se destruyó en pleno vuelo un avión comercial dejando 73 víctimas civiles, 57 cubanos, 11 guyaneses y 5 coreanos. El avión, un DC-8 de la aerolínea cubana de aviación, volaba de Barbados a Jamaica, cuando dos explosiones a bordo le hicieron caer al mar, muy cerca de las costas barbadenses. Con la tradicional peregrinación al principal cementerio de La Habana, se rindió homenaje a las víctimas del llamado Crimen de Barbados, en el que entre otros perdieron la vida los miembros de la selección juvenil cubana de esgrima, ganadores entonces del 4º campeonato centroamericano y del Caribe. Nosotros, los familiares de las víctimas de este horrendo crimen, todavía estamos pidiendo justicia que no llega, pero que eso se va a ir transmitiendo de generación en generación y nosotros esperamos que en algún momento esa justicia llegue a cumplirse. El atentado fue organizado por los anticastristas cubanos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila y ejecutado por los venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo, quienes fueron los encargados de colocar los explosivos en aeronave. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. Muy bien, ahí está Xinhua. Cambiamos de tema abruptamente porque en estos días es muy fuerte el tema del terremoto, del huracán Matthews. Sí, bueno, pero claro, asociarlo también a después del terremoto de 2010 en Haití, que se cobró como 250.000 vidas. Esta es una de las peores tragedias, justamente el huracán Matthew, que está asolando toda la zona del Caribe, en el país donde más se ensañó, lamentablemente, ha sido en Haití. Más de 800 muertos se reportan a esta última hora. La cifra sube alarmantemente en estos 2 días y como el gobierno aún no ha llegado a zonas aún... La gente que... Porque 800 es mucha gente. En general, ¿cómo fallecen? ¿Ahogados? ¿Se les cae? Me imagino a algunos se les caerá su casa encima. Sí, es que el huracán es un fenómeno de la naturaleza muy, muy atroz y levanta casas, levanta autos, levanta cemento, entonces muchos golpeados mayoritariamente. Golpes de todo, de las cosas que vuelan también. Bueno, claro, se te levanta, por ejemplo, el techo de tu casa, se vienen abajo las paredes, es fatal. Vamos, dale. Las poderosas ráfagas de Matthew golpearon con fuerza demoledora las Bahamas. Vientos huracanados de más de 140 millas por hora azotaron durante varias horas esas islas. Captado en cámara quedó el momento en que el techo de una casa salía volando. Afortunadamente, minutos antes, los residentes habían sido evacuados. Aparte de daños a estructuras, se reportan árboles derribados, apagones e inundaciones moderadas en zonas bajas. Esto contrasta con el desastre que dejó el ciclón en Cuba y Haití.
Desde el aire se puede apreciar cómo fue arrasado el poblado de Jeremy, ubicado en el extremo sur de la península haitiana. Allí ni una sola vivienda quedó en pie. Se trata de una nueva crisis humanitaria para el empobrecido país, solo comparable con el terremoto que devastó esa nación en 2010. En todo el territorio haitiano el huracán causó destrozos, pero apenas ahora comienzan a llegar las imágenes. Este señor dice que lo perdió todo. Como él, al menos 350,000 personas más se quedaron sin un techo. El presidente interino de esa nación, Jocelyn Prevent, pidió ayuda a la comunidad internacional para atender a los damnificados y reparar los cuantiosos daños, porque varios pueblos están incomunicados. Y es que el puente principal que conecta la capital Puerto Príncipe con la península sur colapsó. Ahora cientos de personas arriesgan la vida para cruzar el río en Petit Goâve para llegar hasta sus seres queridos que quedaron atrapados en el otro extremo. Algunas zonas permanecen inundadas porque los aguaceros no han cesado. Mientras en Cuba continúan los trabajos para restablecer el servicio eléctrico y para remover los escombros de varios edificios que se desplomaron en el municipio de Baracoa, Guantánamo. Bueno, sigamos. Terrible lo de Haití. El huracán ya está más cerca de las costas de la Florida. Sí, ya está. Pero parece que ya no es huracán. Porque lo que dicen los expertos, claro, que ha bajado, que no está tan alto, ha bajado, entonces al rozar con el océano pierde esa fuerza. Sí, de todas maneras hay muchísimos evacuados en diferentes zonas de la Florida, cerca de 1 millón de personas sin suministro eléctrico, pero no ha azotado como en el Caribe. Ok, seguimos con una nota de la televisión española sobre el tema huracanes, mirá. Tifones en el sudeste asiático, huracanes en el Atlántico y el Pacífico, y ciclones en el Índico. 3 nombres para un mismo fenómeno. Se origina en torno al ecuador del planeta. Las altas temperaturas evaporan el agua a toda velocidad, forman grandes nubes y producen zonas de altas y bajas presiones que desatan la tormenta más violenta en la Tierra. Llena de energía el ciclón, que va rotando cada vez más fuerte y cada vez tiene más energía y cada vez es más dañino. Cuando los vientos de esas tormentas tropicales soplan a más de 120 kilómetros por hora, se convierten en huracanes. Hay 5 categorías. Matthew estuvo en el nivel más alto, el 5, con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. Le acompaña otro huracán, Nicole. Desde el año 1964 no habíamos visto 2 huracanes juntos en el Atlántico. Al tocar tierra o subir al norte empiezan a perder fuerza, pero sus últimos coletazos pueden ser devastadores, como el Katrina en 2005, dejó a su paso 1.800 víctimas mortales. Qué bárbaro, ¿no? Por suerte que, por lo menos en esta parte de Sudamérica, no tenemos este tipo de fenómenos. Sí, Chile tiene unos terremotos muy importante, ¿no? O sea, sobre placas tectónicas. Y lo que tiene Centroamérica y el Caribe es justamente la posibilidad de terremotos y la posibilidad de la llegada de huracanes, más o menos siempre en este periodo estacional que ocurre en la zona del Ecuador. Por eso también afecta a la India, afecta a las islas del Índico. Bueno, estamos hablando bastante últimamente del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y mostrándote todo tipo de declaraciones escandalosas, además de algunos de los efectos que generan sus políticas de arrasar con cualquier cosa que huela a drogas en Filipinas. Hay 3.500 asesinatos, algunos de ellos extrajudiciales, desde que asumió el poder. Vamos a ver una tapa, por favor, que tiene que ver con este personaje. Ahí está, lo reporta Clarín desde Argentina. A pesar de su sanguinaria campaña, los filipinos quieren a Duterte. Sí, hay cifras. Clarín da una cifra del 76%, y después, chequeando en otros medios, justamente hablan del 64, 67. Es fuerte. Bajó unos puntitos en relación a antes del 30 de junio, que fue cuando asumió, ¿no? Pero igual es sintomático. Me parece que es un fenómeno que hay que analizar, doctor, que lo podemos ligar con lo que siempre charlamos de la crisis de representatividad.
porque pueden llegar algunos líderes con unos discursos muy extremistas, que se pasan por encima del Estado de Derecho, y si la gente está cansada de que las clases políticas tradicionales no cumplan con sus promesas, con sus obligaciones, no resuelvan los problemas, la salida más fácil es este tipo de liderazgos. Por supuesto. Y azotado por un tema que podríamos decir que es relativamente nuevo, que es el de la seguridad ciudadana. Que es decir, los medios tienen una capacidad muy fuerte de un flagelo que es muy de mucha sensibilidad social, porque digamos, por crímenes o delincuencia, el asesinato de personas afecta muchísimo, más si se trata de familiares o hermanos, y uno observa cómo se amplifica en los medios de comunicación esa sensación de inseguridad, incluso en países donde las tasas son bajas. Y ese es un fenómeno fuerte y que aprovecha también la derecha, porque en general los gobiernos progresistas tienen otra manera de tratarlo. Vamos a ver una de las últimas declaraciones de este presidente. El presidente filipino Rodrigo Duterte ha arremetido duramente contra Estados Unidos y la Unión Europea por sus críticas a la campaña antidrogas emprendidas por su gobierno. La policía y también los ciudadanos, alentados por el presidente, tienen vía libre para matar a cualquier sospechoso de vender o consumir droga. La cifra de muertes supera ya las 3.000 personas. Duterte lleva solo 100 días en el poder. El presidente ha amenazado con anular los acuerdos militares con Washington, hasta ahora su principal aliado y país clave para mantener el equilibrio de poderes en el sudeste asiático. Bien, seguimos con un caso muy particular que tiene que ver con el mundo del deporte. Sí, efectivamente hubo mucha explosividad en la prensa deportiva española porque un periodista de la zona de La Coruña, esto es en el noreste de España, en la zona galega, dijo que el arquero del Sporting de Gijón, que jugaron este fin de semana este partido entre ambas aficiones, había provocado, había desafiado por este video a la afición del Depor. Vemos este video y te contamos. Les digo que no entiendo nada. Bueno, ese es Iván Cuéllar. Sí. Mirando hacia donde supuestamente estaban los aficionados del Deportivo, pero lo que estaba observando era una persona que estaba en el piso y estaba siendo atendida. Entonces se detuvo a observar. Un periodista de esa localidad dijo que lo que estaba haciendo el arquero era desafiando a la parcialidad, con esa mirada, desafiando a la parcialidad del Deportivo La Coruña, cosa que no era cierta. Publicó esto. Lo que pasó es que hubo una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, así le habló a la cara a ese periodista, el arquero del Sporting de Gijón. ¿Tú crees que la información que tú das es correcta, sí o no? Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le dé la gana. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Para que te hagas una idea. Estoy hablando yo, respeta. Ese es el periodismo en el que vivimos hoy en día. En lo que tú haces, por ejemplo. Lo que tú haces, por ejemplo. Dar una información y que cada uno ponga lo que le saca de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona, fíjate, más allá de que sea un seguidor del Deportivo o del Sporting, ¿tú sabes lo que está pasando ahí? ¿Tú te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Tú eres periodista? ¿Tú estás grabando un vídeo y lo estás mandando a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y te voy a decir una cosa, no es ningún insulto. No es ningún insulto, ¿sabes por qué? Es un adjetivo calificativo, es lo que tú haces, ¿sabes? Dar una información idiota, ¿sabes? Idiotez, decir idioteces, poner idioteces, eso es lo que haces tú, ¿sabes? En ese momento, y no lo digo que lo hagas siempre, en ese momento, por lo menos a mí lo que me atañe a mí, yo estoy aquí para defenderme de una cosa y de una acusación que se me da que no es verdad, ¿entiendes? Que no es verdad. Preocupando antes de un partido muy importante para mi equipo, yo me preocupo por una persona que le está dando un ataque epiléptico y me estás diciendo que yo me enfrento, o sea, tu periódico trabajas para él, tú lo defiendes, defiéndelo ahora,
si puedes. Defiéndela ahora porque te paga a ti, ¿entiendes? Te paga a ti. Ni una más, ¿eh? Ni una más, te lo digo, ni una más, porque yo no juego con vosotros. Yo lo digo a la cara, las cosas, ¿eh? Y no estoy ni para esto, ¿eh? O sea, no voy a permitir ni esto. Yo no leo periódicos y me informan luego. Me informan porque al fin y al cabo esto se dice y se habla, ¿sabes? Se dice y se habla. Pero que diciéndome a mí, poniéndome eso, o sea, es de ser un hijo de puta, ¿eh? Es de ser un hijo de puta, ¿eh? No me toquéis los cojones, ¿eh? No me toquéis los cojones, que no estoy para que me toquéis los cojones. Solo quería aclarar eso. ¡Hala! Ha dicho el problema de los medios de comunicación, en todos lados y en todos los ámbitos. La manipulación, la irresponsabilidad de difundir ciertas informaciones sin ningún tipo de verificación. Exacto. Genera la indignación de los protagonistas, que obviamente se sienten afectados por las difamaciones de cualquier medio. Hay que tener en esto, con el tema de hacer show y generar portadas y titulares, nos vamos a... Ese es el problema, que el periodismo se ha convertido en un show business, en el cual hay que vender antes que verificar la información que se pone a disposición de la gente. En este caso, parecía bastante sencillo discernir lo que sucede, al periodista por lo menos lo que sucedía, ¿no? Porque de hecho... ante la observación de que un hincha estaba teniendo un ataque epiléptico, los médicos del Sporting de Gijones, del otro equipo que estaban bajando del micro para jugar ese partido, fueron a atenderlo, lo auxiliaron. Y esto fue lo que advirtió el jugador cuando vio que había una persona con un ataque epiléptico. Y lo que te dicen es, vos estás advirtiendo, hay una persona que está teniendo un problema, no sé qué, de salud, y lo que te dice un periodista es, vos estás... provocando a la hinchada rival. Poneme, Cuchicuchi, de nuevo el video del primero, porque no lo vi muy claramente cuál fue el gesto del arquero. ¿Lo tenés ahí? El número 8. Dale, a ver, veámoslo. Está bien, ahí lo vi. Está perfecto. Bueno, hagamos un corte, por favor. Ojo con los medios, en la política, en el deporte, en la guerra, en todo, lamentablemente. Juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo. Porque a mamá le dio la gana, yo soy solo un guerrillero caribeño. Un poquito de color antes de volver a la política pura y dura, acá en Ojo con los Medios. Nuestros habituales notitas curiosas, dale. Mediante las ruedas de un avión de juguete pegadas a su caparazón, la tortuga de nombre Mrs. T o Señora T pudo volver a caminar. Mrs. T perdió sus patas delanteras luego de que una rata las comiera mientras invernaba. Su dueña, Jude Ryder, hizo lo imposible para salvarla, pues Mrs. T ha estado con su familia desde antes que ella naciera. Después de consultar con varios veterinarios, fue su hijo, un ingeniero mecánico, quien finalmente encontró la solución ideal para que la tortuga recuperara la movilidad. Le adaptó este set de ruedas del aeromodelismo al caparazón y el resultado fue exitoso. Mrs. T ha vuelto a caminar por el jardín de su hogar. Incluso ahora se desplaza más rápido que nunca gracias a este mecanismo. Impresionante, ¿no? Pobre bicho, qué feo. Parece que hay varios inventos de estas características con tortugas que sufren algún tipo de dificultad en la motricidad, por ejemplo con los rastis, con las rueditas de los rastis le han pegado abajo también para que tortugas que ya no tenían movilidad en las piernas. Dice, las patas, va.
dice que alguna tortuga puede llegar a vivir hasta 250 años. Sí. Y por ahí vi un video es el de... animal más longevo, creo, junto con el elefante. Por ahí vi un video de... lo ponemos la semana que viene si nos da chance. De un tigre tratando de matar, de comerse una tortuga. Imposible. No puede. Incapaz, claro. Se protege y chau, se acabó el... Qué bárbaro, ¿no? Bueno, la naturaleza y los sistemas de defensa de los animales y de las plantas en la naturaleza es impresionante, ¿no? Sí, la capacidad de adaptación, ¿no? Es la ley darwiniana a full. Premio Nobel de la Paz, justo, ¿no? Se estaba evaluando. Pero digo... No, digo justo de justicia. De justicia, perdón. Sí. Pensé que de oportunidad. Sí. Sí, se venía hablando. Yo creo que hubo igual una omisión en este caso, que fue... porque en general este Premio Nobel de la Paz no tiene que ver con alguien que haya justamente peleado toda su vida por la paz, sino por un momento específico. Sí. Faltó que fuera la FARC, porque la Academia viene dando premios Nobel de la Paz a dos compartidos, sobre todo como fue con Shimon Peres, Yasser Arafat, Mandela con Frédéric de Klerk, también en el conflicto de Irlanda del Norte a Trimble y a Hume se lo dieron compartido. En este caso fue solo para Juan Manuel Santos. Reporte de Telam. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end, a war that has cost the lives of at least 220,000 Colombians and displaced close to 6 million people. The award should also be seen as a tribute to the Colombian people who, despite great hardships and abuses, have not given up hope of a just peace, and to all the parties who have contributed to this peace process. Y ahora la reacción y el agradecimiento del presidente Juan Manuel Santos. Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes, es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera. A los negociadores de ambas partes y a tantas otras personas e instituciones que nos han apoyado en este proceso. Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos. A esta causa dedicaré todos mis esfuerzos por el resto de mis días. Los invito a todos a que unamos nuestras fuerzas, nuestras mentes, nuestros corazones en este gran propósito nacional para que así todos ganemos el más importante premio, la paz de Colombia. Y en Cuba se encuentran los negociadores por la paz del gobierno y de la FARC, y así recibieron esta noticia. Momento de meterle el acelerador al proceso de paz y no perder 6 años de negociaciones. De la Calle aseguró que el Nobel de Paz es un motivo para seguir esperanzados en el fin de la guerra y destacó que es un reconocimiento al presidente y a las víctimas. Es la voz de apoyo del mundo a nuestro país. Es el reconocimiento que le hace a su liderazgo, a su persistencia, a las víctimas que participaron en el proceso en representación de las más de 7 millones de víctimas que han padecido el conflicto armado más largo del continente.
Aseguró además que el Nobel es un aliciente para redoblar esfuerzos en torno a la paz. Esto nos da fuerza para seguir adelante. Fuerza es lo que nos da este premio. Al presidente, gracias por su tenacidad y compromiso con la paz de Colombia. Ha sido su empeño el que nos ha llevado hasta este punto. Seguiremos acompañándolo hasta poner en marcha un acuerdo que termine con el conflicto armado en nuestro país. Por su parte, los máximos líderes de las FARC, Timochenko e Iván Márquez, celebraron en Twitter el galardón al presidente Santos. Felicito al presidente Juan Manuel Santos, a garantes Cuba y Noruega, a acompañantes Venezuela y Chile, sin los cuales sería imposible la paz. Esperamos que el Nobel de Paz le dé al presidente Santos fuerza para darle vida al acuerdo final y dignidad a todos los colombianos. Varios de los integrantes de la delegación de paz de las FARC también saludaron el premio Nobel al presidente. Bueno, vamos a ver cómo está la cosa política. ¿Se buscan algún tipo de acuerdo nacional para poder llegar a la paz tras la victoria del no? Deutsche Welle informa. Vestidos de blanco, marchan en silencio por las calles de Bogotá. La mayoría de ellos son estudiantes que hasta ahora no han conocido la paz en su país. Un anhelo que pareció desmoronarse luego de que ganara el no en el plebiscito el domingo. Bueno, este es un gesto simbólico que demuestra que tanto los estudiantes como una gran parte de la ciudadanía estamos cansados de la guerra y queremos paz. Y estamos cansados de que la paz sea asociada con nombres propios, porque la paz no le pertenece a nadie. La paz la queremos todos y esto es un símbolo de que en silencio y con este fuego que representa que la esperanza no está muerta, queremos la paz a pesar de todo. Luego de 4 años de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, el acuerdo de paz firmado en La Habana se encuentra en el limbo. Sin embargo, tanto el presidente Juan Manuel Santos como los más acérrimos opositores del acuerdo, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, están dispuestos a buscar la unidad nacional. En entrevista exclusiva con Deutsche Welle, Pastrana declaró que el no incluso ha servido para unir al país. Si hubiera ganado el sí, posiblemente hoy el país estaría dividido porque no nos gustaba el acuerdo. Hoy, 99% del país estamos dispuestos a sentarnos a hacer un buen acuerdo para la paz. La base para el nuevo diálogo político será lo previamente acordado en La Habana. Sin embargo, se harán ajustes en temas como las penas para delitos atroces, la elegibilidad política, la entrega de bienes, la expropiación de tierras y el narcotráfico. Vamos ahora con el análisis de un prestigioso analista, valga la redundancia, que estuvo el pasado domingo en el programa Esta casa no es hotel. Que se implementó el Plan Colombia aprobado en la etapa final del gobierno de Clinton, se reorganizó ahí las Fuerzas Armadas colombianas, recibieron unos 1.100 millones anuales de los Estados Unidos, y el PBI de las Fuerzas Armadas aumentó de manera impresionante en esos años, entre el periodo de 2000 a 2010, mayoría del gobierno de Álvaro Uribe, llegó a 4,7% del PBI, eso es de los más altos del mundo, incluso 27 países que tenían en ese momento conflictos bélicos no tenían ese presupuesto que tenía las Fuerzas Armadas de Colombia, en un momento en que la guerrilla era muy fuerte, sobre todo en el fin del gobierno de Pastrana, tuvo acciones muy importantes, se hablaba de un dominio de cerca del 42% del territorio colombiano, entonces hubo esa necesidad del Plan Colombia que tuvo como tapadera la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad se trató de una reingeniería de las Fuerzas Armadas. Esta consulta a la gente no implicaba que había impunidad. Me parece que nos estamos olvidando de actores que sí permanecen impunes, como son los paramilitares, como son los miembros del ejército que dejaron 5.000 falsos positivos, esto es decir, campesinos inocentes disfrazados de guerrilleros para obtener más plata y obtener ascensos. Y recordemos, si la FARC se confirma el no y vuelven a la selva, no es que no crean en
en la paz, sino que tenemos que recordar lo que le pasó a la Unión Patriótica y a la Alianza M19, que fueron masacrados cuando pasaron a la vida política, y ese antecedente no se puede olvidar. Estamos hablando de cerca de 8.000 militantes de esas dos organizaciones políticas que les fue muy bien en esas elecciones y que fueron masacrados, incluidos candidatos a presidentes, alcaldes, etcétera. Bien, Cuchicuchi me sigue ahí, lo veía como más arreglado al doctor Vázquez, ¿no? Sí, dicen todos. ¿Qué pasa? No, la camisa... ¿Susana Bejarano es más linda que yo? Un poquito. Bien, excelente, bueno. Tengo 4 camisas y las voy intercalando. No mienta, no se haga el pobre de camisas. Bueno, se armó un lío bárbaro porque salió a la luz pública a raíz de una entrevista de uno de los estrategas de la campaña del no. ¿Cuáles fueron algunos de los lineamientos que implementaron para confundir a la gente o impulsarla a votar por el no en Colombia? Tiene por ahí una portada de semana, Cuchicuchi. Álvaro Uribe regaña a Vélez por revelar la estrategia del no. Claro, José Vélez es un dirigente del Centro Democrático, fue candidato alcalde y fue el que manejó la campaña del no. O sea que, y sus revelaciones al diario La República de Colombia tuvieron una repercusión pero altísima. Tengo varias por acá, pero es largo leerlo. Voy a leer alguna, a ver. Dice, descubrimos el poder viral de las redes sociales, este estratega del no. Por ejemplo, en una visita, un concejal me pasó una imagen de Santos y Timochenko con un mensaje de por qué se les iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla. La publiqué en mi Facebook y el sábado tenía 130.000 compartidos con un alcance de 6 millones de personas. Después dice, unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en el no a la impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras que en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento, en cada región utilizamos sus respectivos acentos, esto es algo normal en cualquier campaña, pero en la costa individualizamos que el mensaje que nos servía era que nos íbamos a compartir en Venezuela si ganaba, que nos íbamos a convertir en Venezuela si ganaba el sí. Guerra sucia. Claro. Estrategia de campaña, guerra sucia. No se discutió el sí o el no a la paz. Se discutió todo esto que pone al descubierto el estratega del no. Y el estratega del no dijo también que lo que queríamos es que la gente vote berraca. Berraca es enojada. Es decir, decía, no hay que explicar lo del acuerdo. Hay que sacarlo de la escena, hablar de la impunidad de la FARC, pero lo extraño es que este estratega haya sometido esta explicación a una entrevista pública, por lo cual hoy tuvo que salir a sacar un comunicado a pedir disculpas, porque ¿qué pasó? Este hombre también reveló cuáles fueron las empresas que pusieron plata en la campaña del no. ¿Qué pasó? Gente empezó a hacer un boicot, es decir, no le compre a estas empresas porque están queriendo la guerra en Colombia. Y Álvaro Uribe Vélez dijo, hacen daño a los compañeros que hacen comunicaciones que no deben hacer. Me parece, Mariano, sin conocer a detalle la actualidad colombiana, porque no estoy allá, pero que hay mucha gente arrepentida de lo que sucedió el pasado domingo. Y esto sería el resultado de eso, ¿no? Yo creo que lo que incluso los votantes del no decían, yo quiero una paz, pero sin impunidad para las FARC. Es decir, nadie dice, yo quiero que... Sí, yo quiero paz, pero que Colombia no se transforme en Venezuela. Claro, a eso te indujo la campaña, a pensar eso. Exactamente. Lo que había que votar era la paz o la guerra, o si se aprobaba el acuerdo de paz o no. Después todo lo demás venía después, ¿no? No necesariamente si ganaba el sí, Timochenko era el presidente de Colombia. Pero instalaron un poco eso. Sí, me parece que la otra demostración es... no viste campañas o marchas o acciones multitudinarias por el no, y sí por el sí. A pesar de la derrota, claro. Bogotá y otras regiones de Colombia tuvieron manifestaciones multitudinarias para que en este mes de octubre
se lleve adelante un proceso de paz definitivo. La FARC volvieron a negociar, se sentaron de nuevo en Cuba con el gobierno para afinar un nuevo plan y veremos qué hace el Centro Democrático de Uribe ante esto. Corte y confección, enojo con los medios, me voy a hacer un corte de pelo en el corte comercial. Estoy redundando y redundando y redundando, a ver cómo me va. Pero con musiquita, nos vamos en este caso desde acá de Ojo con los Medios tratando de homenajear a Haití y este huracán que los ha azotado con esas víctimas. Música de ese país, Camelit. Último bloque de la semana. ¿Va a tener un fin de semana de descanso o de agite? De descanso, espero. Espero, pero no, nunca se sabe. Nunca se sabe, porque viste, en general yo planifico y después viene la realidad y me dice, no, hicimos otro plan para vos, que no es este. ¿Y eso quién lo dominaría eso? Yo por eso trato de no decir, este fin de semana lo voy a dedicar a de repente se me rompe la ducha. Perfecto. Viste, todas esas cosas, entonces no digo nada. Perfecto, muy bien. Fíjese, usted que le gusta manejar, hay ciudades realmente donde el tránsito es insoportable. No sé cuáles serán las peores. Yo viví en Caracas y es de las peores que yo conozco. Pero estas imágenes nos llegan de China, a ver.从今天下午的3点钟开始，京港澳高速就出现了车流量拥堵的情况。那么从北京的窦店服务区一直是拥堵到了我所站的这个涿州主线站的这个位置，整个拥堵路段长达8公里多。目前这个拥堵的时间呢，已经持续了将近5个小时。刚刚河北省高速交警总队的这个统计数据啊，现在京港澳高速上每分钟通行的车辆是110辆，几乎是这条高速公路的一个通行量的极限了。那么预计今天整个京港澳高速上会有8万辆车，是通往北京的这个方向。大家可能注意到我眼睛上现在有水滴了，这是这个我们所在的这个涿州地线现在已经开始下雨，而且随着这个雨势的越来越大呢，这个路面上的这个能见度啊，会越来越不好。因为车流量大，到这个口特别窄，所以到这儿的时候非常容易发生这个倒车事故。所以大家，您如果要行驶在这个路上，一定要注意这个行驶的安全。Le resumo lo que dijo porque el chino mandarín no es fácil, yo lo domino a la perfección. Dijo, esto es un quilombo de la madre. Sí, en un momento dijo, qué trancadera. Qué trancadera, no se nota mucho, pero sí. Sí. Había un poquito de autos, ¿no? Parque automotor. Es que ¿cómo haces para organizar? ¿Cuánta gente vive en Pekín? Hay 1.300 millones de chinos. En Pekín, no sé, debe estar cerca de 20, 30 millones, ¿no? Sí, más o menos. Mucha gente. Muchos. Más su cordón periurbano. Sí. Muchos. Bueno, de China saltamos a Israel. Unas mujeres quisieron romper el bloqueo a la franja de... ¿Qué problema este? Sí, un barco humanitario que partió de Barcelona, en este caso con 13 mujeres de diferentes nacionalidades que buscaron romper el bloqueo que el Estado de Israel tiene con la franja de Gaza. Informes. Israel intercepta un velero con 13 mujeres de los 5 continentes que intentaban romper el bloqueo en Gaza. Un bloqueo por tierra, mar y aire que ya dura 10 años. Entre las activistas que habían partido de Barcelona con destino Gaza, la Premio Nobel de la Paz Marianne Maguire o la fotógrafa española Sandra Barrilaro. Centenares de palestinos esperaban ansiosos la llegada del barco y han sufrido una decepción más al fracasar esta nueva iniciativa de la Flotilla de la Libertad.
Es un puro acto de piratería el que ha llevado a cabo la Marina israelí en aguas internacionales contra un barco en misión humanitaria. Lo ocurrido es un acto de terrorismo y piratería que va contra todas las normas del derecho internacional. Esto equivale a un crimen de guerra perpetrado por Israel contra 13 activistas internacionales. No sabemos nada de ellas porque el contacto está interrumpido. Unas horas antes, la artillería israelí abría fuego contra varias posiciones del movimiento islamista Hamas en diferentes puntos de Gaza. Era su respuesta al disparo desde la franja de un proyectil de mortero que impactó en la ciudad israelí de Sderot. Al menos 3 palestinos resultaron heridos. No hubo heridos en el lado israelí, aunque 2 personas tuvieron que ser atendidas por ataques de pánico. Ningún grupo armado palestino en la franja ha reivindicado el lanzamiento del proyectil. Bueno, ya nos tenemos que ir casi. Le hago una pregunta, doctor. Si yo quiero ir a la Franja de Gaza, ¿cómo...? No, casi imposible. ¿Por qué? Tiene que ir por Egipto, que no siempre tiene sus pasos abiertos, y a través de Israel no puede. Tiene que... A ver, para ir a Franja de Gaza tiene que ser miembro de una organización humanitaria, ser parte de alguna... Tengo que tener misión de Naciones Unidas. Si voy al aeropuerto de Tel Aviv, Ben Gurión se llama, no voy a poder ingresar a la... Tengo que tener un permiso especial de las autoridades Cisjordania israelíes. Sí, ¿no? Pero Franja de Gaza... Porque ¿A Cisjordania puedo ir sin permiso de las autoridades israelíes? No creo. No, pero el ingreso es más simple porque ahí gobierna el Fatah, no gobierna Hamas. Entonces, pero la posición de Israel con Hamas es que es una organización terrorista y para ingresar es sumamente complicado. Bueno, hay diputados que han ingresado, figuras de renombre internacional que han podido ingresar, entonces, pero usted le dice, sí, soy... No me va muy bien. Con... Sí. Después le digo los títulos que le puede dar para que le pase lo que le pasa a las flotillas estas humanitarias que no las dejan ingresar. ¿Se acuerda la del Mavi Mármara? La de Turquía, sí, que Israel asesinó a 9 de sus integrantes. Y hubo una tensión tremenda entre Turquía e Israel por esa situación. Muy complicada la vida de la ciudadanía en la Franja de Gaza. Son más de 1 millón de personas que están ahí prácticamente aisladas de todo, bloqueadas por todos lados. No, además es 1,5 millones aproximadamente en unos 400 kilómetros cuadrados. Es el territorio más densamente poblado del mundo. Bueno. Y sin posibilidad de expansión, porque al contrario es el que se expande es Israel sobre esos territorios. Que pase un buen fin de semana. Lo mismo le deseo. Que el destino le lleve donde le tenga que llevar, doctor. Le recomiendo que la moto no la lleve a China. Ahí al revés, con la moto. Sí. Un abrazo grande, que descansen ustedes, cuídense y nos reencontramos el lunes 22:30 acá por el Avia Yala. Esperamos contar con tu compañía como siempre y agradecemos infinitamente que nos estés viendo del otro lado. Cuídate. Cuando paré para